No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando mi hijo menor fue hospitalizado, yo ya estaba al borde. Llevaba meses batallando con problemas económicos después de quedarme sin trabajo tras un recorte inesperado. Había vendido casi todo lo que podía, estaba viviendo prácticamente al día y cuando él enfermó de repente, no hubo opción. Lo llevé al hospital sin pensar en nada más. Solo sabía que tenía que estar con él, sin importar cómo. Los días en el hospital fueron eternos. Dormía en una silla incómoda al lado de su cama, con la misma ropa que llevaba desde el primer día. No tenía comida ni dinero para comprar siquiera un café. El estrés, el cansancio, la impotencia, todo se me acumulaba en el cuerpo y en la mente. Estaba agotada y sintiéndome completamente sola, como si el mundo simplemente se hubiera olvidado de mí. Me sentía invisible. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo rumbo al baño, intentando estirarme un poco, una mujer se me acercó. Era mayor, con una expresión tranquila, casi maternal. Llevaba una bata azul celeste, como la que usan algunas voluntarias o personal del hospital, pero no llevaba credencial ni nada distintivo. Me sonrió como si ya me conociera de antes. Sin decir mucho, me entregó un pequeño paquete de detergente para ropa y un sobre. Me dijo con una voz cálida: hay una lavandería en el piso de abajo, puedes usarla. Y con esto, cómprate algo de comida, necesitas alimentarte para poder cuidar a tu hijo. Me quedé paralizada por un momento, con ese sobre en la mano, sin saber qué decir. Apenas balbuceé un gracias, pero ella ya se estaba alejando, caminando hacia la estación de enfermeras. Recuerdo que la seguí con la mirada, tratando de memorizar su rostro. No lo olvidaría jamás. Cuando bajé a la lavandería, el detergente me alcanzó perfecto para lavar toda la ropa que tenía en una bolsa. Mientras las prendas giraban en la máquina, abrí el sobre. Tenía billetes pequeños, pero para mí era como si me hubieran dado oro. Me alcanzó para comprarme una comida decente en la cafetería del hospital. No era solo el dinero, era lo que significaba. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había visto mi cansancio, mi necesidad. Me sentí humana otra vez, y sobre todo, no me sentí sola. Al día siguiente, con el ánimo un poco más levantado, pregunté en la estación de enfermeras si conocían a la señora de bata celeste, si era voluntaria, personal de apoyo o tal vez alguien de trabajo social. Las enfermeras me miraron confundidas. Ninguna de ellas recordaba haber visto a alguien así. Repetí la descripción varias veces. Les dije que la había visto salir de ese mismo puesto la tarde anterior. Pero nada, nadie la conocía. Insistí durante días preguntando a diferentes turnos, incluso en lavandería, pero todos coincidían. No había nadie con esa descripción trabajando ahí. Al final, dejé de buscarla. No porque me olvidara de ella, sino porque algo dentro de mí aceptó que tal vez no era alguien a quien pudiera encontrar en este plano. A veces pienso que fue una especie de ángel, de esos que no tienen alas, pero aparecen justo cuando el alma se está desmoronando. Me gusta creer que fue enviada para que no me cayera del todo, para recordarme que incluso en los momentos más oscuros hay luz. Hasta el día de hoy, guardo ese sobre vacío en una cajita, no por el dinero que contenía, sino por lo que significó. Fue el recordatorio más claro de que alguien, en algún lugar, todavía escucha cuando uno piensa que ya no puede más. Nunca volví a ver a esa mujer. Pero a veces, en sueños, me la imagino sentada en la estación de enfermeras, esperando a que otra persona la necesite. En 2002 me enviaron a una base militar en Turquía como parte de mi despliegue. Yo era joven, todavía me estaba acostumbrando al ritmo de vida militar en el extranjero, y aunque ya había pasado por otras asignaciones, esta se sentía diferente desde el principio. Turquía tenía una energía especial, una mezcla entre lo antiguo y lo moderno que te hacía sentir que estabas caminando entre dos mundos. A pesar de lo emocionante que era estar allí, la soledad también pesaba, especialmente en las noches. Después de algunas semanas me asignaron a un nuevo dormitorio dentro del complejo. Era una habitación más pequeña, pero al menos tenía algo de privacidad. Acomodé mis cosas de manera práctica. La cama justo debajo de la ventana, los pies apuntando hacia la puerta. Era una noche calurosa, tan silenciosa que cada pequeño sonido parecía amplificarse. La luz de la luna, reflejada por la superficie blanca de las instalaciones, entraba directa por la ventana sin cortinas, iluminando toda la habitación con un resplandor que me impedía dormir del todo.
Me giré varias veces buscando una postura más cómoda, primero de lado mirando la ventana, luego de espaldas. Y fue justo en ese momento, al quedar completamente boca arriba, que sucedió. De la nada, una figura se materializó. No entró, no abrió la ventana. Simplemente atravesó el cristal cerrado, con todo y la malla protectora, como si la materia no tuviera ningún significado para él. Era un hombre turco, eso fue lo primero que pensé. Piel morena, ojos oscuros muy intensos y cabello negro perfectamente peinado hacia atrás. Su torso flotaba dentro de la habitación, inclinado sobre mí, su rostro a muy poca distancia del mío, con una expresión severa. No parecía enojado, pero sí decepcionado, como si le molestara que yo estuviera ahí. Llevaba una camisa de botones amarilla, muy clara, con pequeños botones blancos. Recuerdo eso como si lo hubiera visto ayer, cada detalle. Me miraba fijo, sin hablar, sin moverse, sin hacer el más mínimo sonido. El tiempo pareció detenerse. No podía moverme, ni siquiera tragar saliva. Estaba completamente paralizado. No sé cuánto duró, pero fue un instante eterno. Y así como apareció, desapareció, sin transición. Solo dejó de estar ahí. Salté de la cama como un resorte. No grité. Solo me puse de pie y comencé a mover los muebles sin pensarlo. Deslicé las unidades de almacenamiento, 2 armarios pesados de metal, y los acomodé delante de la ventana. Moví la cama hasta el otro lado del cuarto. No me importó si estaba desorganizado, solo necesitaba alejarme de ese punto exacto donde él había estado. A la mañana siguiente me sentía agotado. No había dormido casi nada y tampoco quería caminar hasta el edificio de oficinas bajo el sol. Tomé un taxi dentro de la base, algo que rara vez hacía, y por casualidad, o quizás no tanto, me tocó una conductora, algo inusual allí. Era una mujer mayor, de rostro amable, que hablaba un inglés sencillo pero directo. Desde que subí, no dejaba de mirarme por el retrovisor. Me preguntó si era nuevo en la base, si me sentía bien, si había dormido mal. Yo no le había dicho nada, ni una sola palabra sobre lo ocurrido. Pensé en contarle, pero algo en su mirada me decía que ya sabía. Cuando llegamos, justo antes de que yo bajara, me extendió un pequeño objeto envuelto en tela. Era un nazar, también conocido como ojo turco, un amuleto blanco con círculos azul oscuro y negro en forma de ojo. Me lo dio como si fuera lo más normal del mundo y me dijo: «Pon esto sobre tu ventana, vas a dormir mejor». Me congelé por un momento, no supe qué decir, solo asentí, le di una buena propina y me fui sin mirar atrás. Esa misma tarde colgué el amuleto justo sobre la ventana. No lo dudé ni un segundo. Desde entonces nunca volvió a pasar nada extraño. Dormí bien todas las noches, ni ruidos, ni presencias, ni sueños perturbadores. Pero hasta el día de hoy, más de 20 años después, todavía puedo ver su cara con total nitidez. La forma de su nariz, la tela de su camisa, esa expresión de juicio silencioso. Y aunque nadie puede explicarme cómo atravesó una ventana cerrada sin romperla, ni cómo una mujer que no me conocía sabía exactamente lo que me había pasado, algo dentro de mí sabe que esa noche no fue un simple sueño ni una alucinación. Quizás era un espíritu protector, o tal vez alguien que alguna vez vivió en ese cuarto y no quería compañía. Solo sé que no estaba solo, y desde entonces nunca subestimo lo que no puedo explicar. Era un domingo cualquiera, uno de esos días que se sienten tranquilos desde que uno abre los ojos. El sol estaba fuerte, pero agradable, y en casa ya se escuchaban los sonidos típicos de un día en familia. El golpeteo de los cuchillos en la cocina, las voces mezcladas, las risas de los más chicos, el olor al carbón encendiéndose. Habíamos organizado una carne asada en el patio trasero, como muchas veces antes. Nada especial, pero justo por eso, tan valioso. Estábamos casi todos, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, incluso un primo que no solía venir. Yo me sentía bien, en paz, aunque en medio del ruido de las conversaciones hubo un momento, fugaz, pero clarísimo, en el que algo cambió. No vi nada raro, no sentí frío, no hubo luces, ni sombras, ni siquiera una brisa. Solo escuché una voz de hombre, grave pero serena. Me habló directo al oído, como si estuviera parado justo detrás de mí. Me dijo: «Uno de ustedes va a enfermar, pero no tengas miedo». Así, con calma, sin dramatismo, sin emoción, pero con una claridad que me dejó paralizado. Me quedé quieto,
como si el tiempo se hubiera detenido un instante. No supe qué hacer. Miré a mi alrededor, buscando a alguien que también lo hubiera escuchado, pero todos seguían como si nada. Nadie reaccionó, nadie me miró. Estaban riendo, sirviendo carne, preguntando por la salsa. No dije nada. ¿Cómo lo iba a explicar? ¿Cómo decir que había oído una voz que nadie más escuchó? Sentí una mezcla extraña de miedo y curiosidad. No era pánico, era más bien como si algo dentro de mí supiera que lo que acababa de pasar no era una alucinación, que era real, y que no podía hacer nada para evitar lo que fuera que venía. Al día siguiente, lunes por la mañana, me despertó el teléfono. Era mi hermana, con la voz temblorosa. Mi mamá había sufrido un derrame cerebral, ya la estaban atendiendo en el hospital, pero el diagnóstico era grave. Todo pasó muy rápido. En cuestión de horas ya estábamos todos allá, en la sala de espera, intentando entender lo que estaba ocurriendo. Y fue ahí, sentado frente a esas puertas frías, que me acordé de la voz, de esas palabras exactas. Uno de ustedes va a enfermar, pero no tengas miedo. Me recorrió un escalofrío, y al mismo tiempo una calma extraña, como si, por muy raro que sonara, algo o alguien me hubiera querido preparar. Mi mamá estuvo hospitalizada muchos días. Fueron semanas complicadas, de incertidumbre, de miedo verdadero, pero contra todo pronóstico, salió bien. Se recuperó. No quedó con secuelas graves y poco a poco fue retomando su vida como si alguien la hubiera sostenido en el momento justo para que no cayera del todo. Desde entonces no he vuelto a oír esa voz, pero pienso en ella muchas veces. No sé quién o qué fue. No sé si fue un ángel, un guía o alguna parte de mí mismo conectada a algo que no entiendo. Pero lo que sí sé es que fue real, tan real como el olor de la carne asándose, como el susto al escuchar el teléfono, como la gratitud de ver a mi mamá volver a sonreír. Y aunque nunca se lo conté a nadie en ese momento, desde entonces, cada vez que alguien me habla de intuiciones, de señales, de cosas que no tienen explicación, yo simplemente escucho. Porque sé que, a veces, lo invisible se asoma solo para decirnos que no estamos solos. Cuando era adolescente, mi rutina diaria empezaba muy temprano. Vivía en un barrio al sur de la ciudad y tenía que caminar varios bloques hasta la parada del camión que me dejaba cerca de la preparatoria. Era una escuela grande, de esas con arquitectura vieja, paredes altas y muchas ventanas largas, alineadas como ojos gigantes mirando al patio. Las clases empezaban a las 7 en punto, así que solía llegar justo a tiempo, con el cabello todavía húmedo y la mochila cargada de libros, tareas y un desayuno a medio comer. Ese día, en particular, iba más distraído de lo normal. Recuerdo que venía escuchando música con mis audífonos baratos, esos que se enredaban en los bolsillos, y pensando en un examen de matemáticas que no había estudiado bien. Ya estaba cruzando el patio principal, casi debajo del segundo piso, cuando pasó algo que hasta hoy no me explico del todo. Justo en el instante en que iba a pasar frente a una de las grandes ventanas del edificio, sentí una mano firme sujetarme la mochila desde atrás. No fue un tirón violento, sino más bien un gesto rápido pero cuidadoso, como si alguien supiera exactamente dónde poner fuerza y dónde no. Mi cuerpo retrocedió bruscamente y tropecé un poco hacia atrás, justo en el momento en que esa enorme ventana se soltó por completo. Fue como en cámara lenta. La estructura de aluminio crujió, el vidrio estalló al tocar el suelo y los fragmentos cayeron justo en el lugar donde había estado un segundo antes. No fue solo un vidrio que se rompió, fue un marco entero que cayó como si lo hubieran empujado desde dentro. Si no me hubieran jalado, sin duda me habría golpeado directo en la cabeza. Me quedé congelado por unos segundos. El corazón me latía a 1000 por hora y sentía que la piel se me enfriaba. Lo primero que hice fue girarme para ver quién me había salvado, para dar las gracias, tal vez con la voz temblorosa o con una sonrisa de esas que salen cuando uno está al borde del susto. Pero no había nadie, nadie detrás de mí, nadie cerca. Solo el árbol contra el que terminé recargado y más allá, unos metros de patio vacío. No había sombra humana, ni pasos alejándose, ni voces. Miré alrededor, incluso hacia arriba por si alguien me había llamado desde otra ventana, pero nada. La escuela ya estaba llena de alumnos entrando al edificio, y sin embargo, en ese rincón del patio estábamos solo el árbol, el marco roto y yo. En ese momento no terminé de procesarlo.
Solo sentí un escalofrío que me subió desde los pies y me quedé mirando los restos de vidrio frente a mí, como si pudiera encontrar entre ellos una pista, algo que me explicara lo que acababa de ocurrir. Pero todo lo que vi fue el reflejo del cielo nublado y mi propia cara pálida. Minutos después, ya en el aula, me empecé a sentir raro. Las manos me temblaban, no podía dejar de pensar en ese tirón suave, preciso, que me había salvado de ser herido, o peor. Empecé a repasar la escena una y otra vez en mi cabeza, buscando un fallo en mi memoria, algo que hubiera pasado por alto. Pero todo estaba claro, alguien o algo me había jalado justo a tiempo y luego había desaparecido. Con los años lo he contado varias veces. Al principio me daba pena porque sonaba como una locura, pero siempre hay alguien que, en cuanto lo escucha, me dice lo mismo: tú tienes un ángel cuidándote. Y es curioso porque incluso personas que ni me conocen o que me han visto por primera vez han hecho ese comentario, como si pudieran sentir algo sin saberlo. Hasta el día de hoy no tengo una explicación lógica. Nadie más vio nada, ningún maestro reportó una presencia extraña, ni hubo cámaras que registraran lo sucedido. Y aunque intento no obsesionarme, hay noches en que vuelvo a sentir aquella mano invisible sujetando mi mochila. No con miedo, sino con una especie de gratitud silenciosa. A veces pienso que todos, al menos una vez en la vida, tenemos un momento así. Uno que no se puede explicar con palabras sencillas, pero que cambia algo en nuestro interior. Y desde entonces, cada vez que paso cerca de un árbol o escucho un leve crujido en la ventana, no puedo evitar preguntarme quién o qué fue realmente lo que me salvó ese día. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.